Dios les bendiga. La gloria y la honra es para Dios, para nadie más. El protagonismo de su palabra y de una sinagoga debe de ser Dios. La obediencia a Dios. Hermano, lo que está mal, está mal. Eso no le ponga peros al ni le busque. La palabra nos enseña demasiadas cosas y me atrevo a decir que jamás terminaríamos de aprender todo lo que nos puede enseñar. Esta enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en su propio camino. Lo más común de este texto es que el hombre toma una decisión y mañana cambia de parecer para tomar otra decisión. En ocasiones hay personas que oran, ojo con esto, que oran a Dios para que Él envíe obreros a la mies. Pero, ojo, lo que está mal, hermano, no le ponga peros. Al parecer, son de doble ánimo, lo hacen inconscientemente o conscientemente, o no conocen el poder de Dios. La pregunta es, ¿cuál de estas opciones sería? Hermano, me atrevo a decir que el 98% de los lugares o las sinagogas desconocen la palabra del Señor y lo que Dios puede hacer. Vimos ayer en el video del día de ayer que Jesús fue de sinagoga en sinagoga a expulsar demonios. Sí, están adentro de las sinagogas, pero al parecer las sinagogas de hoy en día les gusta tener estos demonios adentro. ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué? Miremos, la palabra enseña, ¿cierto? Vamos a ver qué enseña la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo las Sagradas Escrituras en Mateo, capítulo 9, del 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, oiga, rogad. Esta palabra rogar nos enseña que es que hay que orar bastante para que el Señor, el Padre Todopoderoso, pueda enviar obreros al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a ver entonces también algo muy interesante, y es Efesios capítulo 4, del 1 al 16. Y lo vamos a ver primero en el capítulo 11. ¿Por qué? Miremos. Y Él, ¿quién es Él? El Padre Jesús mismo constituyó a unos. ¿Quién es el que constituyó? ¿Dios o el hombre? Esa es una pregunta interesante. Es Dios quien constituye. Aquí no dice que es que fulanito constituye a evangelista, a un apóstol, a un profeta, a un pastor o a un maestro. Hey, fulanito, es que necesitas hacer 3 cursos en el SENA, uno de teología en España, para que puedas ser pastor. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Aquí dice, y Él mismo constituyó. Y también nos deja signos de puntuación. Amén. ¿Cómo así? El punto y coma nos indica que es una idea aparte, pero que tiene el mismo contexto. Sí. Amén. La importancia, o me atrevo a decir, que este capítulo 4 es necesario que todo creyente lo tenga presente todo completo, desde el versículo 1 hasta el 16. ¿Por qué? Porque es la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Oiga, es que dice, os ruego, por favor. Es como que dice, hey, es que es necesario que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, andéis. ¿Cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el camino correcto?
con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. No dice varios dioses, dice solo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. ¿Quién lo constituyó? Él. ¿Y quién fue el que dio? Él. Hermano, si Él los dio, no quiero mencionar por qué es que hacen, porque Dios me cuelga si digo eso, porque es que realizan y dicen, hey, es que necesitas hacer un curso de teología allí, en tal parte. No voy a decir porque entonces Dios me cuelga. Ojo con esto. Si alguien enseñe conforme a lo que está escrito. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo, con lo que sigue del 12 al 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar. La palabra debe de darnos una idea de lo que Dios quiere para con nosotros. Y podemos decir, es que la perfección no existe. Pero entonces, ¿Dios está mintiendo? Porque dejó constituir en su palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo con lo que sigue. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue con esto. Hasta que todos, ya conocemos qué significa hasta. O sea que debemos de llegar. Todos. No dice solo algunos. No dice todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos la dejó, pero bien alta esa vara. ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Hasta dónde? Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, personas de doble ánimo, que lo hacemos consciente o inconscientemente. Ojo con lo que sigue. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermano, las Sagradas Escrituras están ahí. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, si nosotros vemos el pasado, pero no estamos viendo las Sagradas Escrituras, ¿qué estamos haciendo? Amén. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las conyunturas que Él fue el que constituyó, que se ayudan mutuamente. Eso sabe que es ayudar mutuamente. Si llega una persona a una parte, debe de ayudarlo. Lo mínimo que debe de hacer es atenderlo. Lo mínimo. Pero todos nos debemos de ayudar mutuamente porque Cristo murió fue por todos. Y vino es por los pecadores, no por los que ya están bien,
según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro tiene su don, su actividad propia, donde cada uno va recibiendo para crecimiento del cuerpo de Cristo. Amén. Con sinceridad, este Efesios capítulo 4, todo creyente debe tenerlo muy, pero muy presente, porque es unidad, porque Dios busca es unidad, crecimiento mutuo, llegar hasta el conocimiento, hasta el varón perfecto. Amén. Las sinagogas de hoy en día, ¿cómo no van a estar perdidas? ¿Cómo no? Si hasta en los más mínimos detalles de la palabra, de la escritura, le han quitado la gloria al Padre. Ojo, vuelvo y lo comento. Las sinagogas de hoy en día, ¿cómo no van a estar totalmente perdidas? Como dije anteriormente, el 98% de las sinagogas, ¿cómo no van a estar perdidas si le están quitando el patrocinio, la gloria al Padre? Por eso el mismo texto nos habla de niños fluctuantes, personas que son de doble ánimo, llevados por cualquier viento de doctrina. Una doctrina que le quita el primer lugar a Dios, quitando la confianza del Padre. Lo hacen porque no confían en el Padre, para poder hacer el hombre lo que le da, termine la palabra, lo que él quiera, pues, digámoslo de esta manera. Las personas, por el desconocimiento de la escritura, hacen cosas que no se deben. Entonces, si me estoy equivocando, por favor, en mi estadística, si la estoy diciendo de manera errónea, así, si usted dice, es que el texto no dice así, ese texto que dice, vamos a ver, y él mismo constituyó, ¿quién fue? Dios fue el que constituyó, no el hombre. Ay, Esteban, y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de quiénes son los que él constituyó? Muy interesante. Él mismo los constituyó a unos profetas, otros evangelistas, cuya dádiva, don perfecto, tienen una conexión estrecha con el Padre, y él confirma. Él ha dado don de discernimiento de espíritu, que si no sientes paz al orar más de hora, hora y media, Dios no te está confirmando. La paz que siente cuando oras es la confirmación de Dios hacia una decisión que debes de tomar. Amén. Es Dios quien envía obreros y es Dios mismo quien los prepara. Hermano, este texto vuelvo y se los comento, es que tiene que quedar bien explícito. No dice que el hombre, no dice que haga cursos por allá en el SENA, 1, 2, 3 cursos. No dice que haga cursos de teología en España. Le estamos quitando la gloria a Dios en muchas partes de la Biblia. En muchas partes de las sinagogas se están viendo doctrinas que vienen de generación en generación, pero son doctrinas de demonios. Por eso Jesús dijo que iba de sinagoga en sinagoga mirando ¿qué? La sana doctrina. Hermanos, nos tenemos que percatar de esto. Estas iglesias están viviendo es solo por gracia y misericordia de Dios. Solo por eso se están sosteniendo. Pero jamás glorifican al Padre. Por eso algunas partes dice de boca, solo de boca. Y por eso en otra parte dice, no hagáis maestros a muchos de vosotros. Hermanos, si estamos haciendo las cosas mal hechas, es hora de cambiar. Es ahora, no mañana. Estamos en los últimos tiempos, en tiempos finales. Dios nos dejó un manual para escudriñarlo palabra por palabra, texto por texto, renglón por renglón. Hermanos, preguntemos por la senda antigua. Hechos capítulo 2 del 46 al 47. Y perseverando unánimes. Dios es muy insistente en la unidad. Cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, nada más alabando a Dios. Dios es suficiente y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La adoración y la alabanza a Dios no es la música. Y usted me dice, Esteban, es que como David danzaba en la plenitud y el gozo en la intimidad con Dios, no para que todo el mundo lo viera. Dios permitió plantear eso en el texto para que sigamos esa enseñanza de adorar y alabar a Dios, de danzar en la intimidad. Por eso los textos dicen ir al aposento. No dice vaya que todos me estén viendo. Antes en Mateo dice no seáis como los fariseos que les gusta ser vistos. Hermano, son cosas que cada texto nos lleva a otro, a otro, a otro. Son conexiones que nos deben de decir cómo es la sana doctrina. Hermano, simplemente nos dejamos contaminar del mundo y el mundo ha entrado a la sinagoga. La sana doctrina es preguntar por la senda antigua. ¿Cómo Dios, cómo Jesús enseñó? Glorifiquemos cada instante de la palabra, de esas enseñanzas. Amén. Pero resulta, hermano, dejemos el tema hasta acá. Porque es que la misericordia de Dios es muy grande. El poder infinito de Dios es muy grande. Al ver que estas sinagogas, o que el 98% de esas sinagogas están totalmente perdidos, están viviendo de la gracia y por misericordia, escucha la oración de aquellos. Es que Dios escucha y envía obreros, porque es que es Él mismo quien constituye los obreros. Él es quien capacita, Él es quien da gratuitamente y quien escoge. La persona no escoge tener eso. Y resulta que, digamos, Dios envía a una persona. Esta persona llega a la sinagoga de hoy en día y lo tratan como perro, como brujo, con burlas, como zorras, entre otras. ¿Por qué? Porque los que están adentro están endemoniados, no conocen a Jesús, creen que son salvos, no le dan la gloria y la honra a Dios, el protagonismo que debe ser. Lo vimos en este momento. Pero hermanos, están en el peor error de sus vidas, porque están cultivando almas, pero no para el cielo, sino para otro lugar. Porque no estamos andando conforme a la verdad de Dios, con doctrinas de hombres, sino lo que Dios dice. No confiando en el hombre y no confiando en Dios. Por eso es que Dios nos dice, es por fe, no por vista. Que la fe es demasiado importante. Y hermano, le quitamos definitivamente el protagonismo a Dios. Hermano, es que si yo leo la palabra, veo muchas cosas. Yo no sé qué es lo que estamos leyendo entonces. Y se los puedo mencionar de corazón una o dos veces en donde es que le estamos quitando el protagonismo. Y usted puede estar pensando, es que yo era calladito o tímido, ¿sí? Es que es verdad. ¿Pero por qué? Porque estaba Dios preparando para dar fruto. Y cuando se habla con la verdad, con lo que es la Sagrada Escritura, lo que es la espada de Dios, esta duele. Dios dice de esta manera, he enviado a 3 personas y a todas las sacan de las sinagogas y de estos lugares de la misma manera, por desconocimiento. Entonces, no nos quejemos de por qué Dios no vuelve o no quiere enviar de nuevo a alguien más. Ahí tenemos el manual. Listo. Dios les bendiga enormemente.